anteriormente. Perfecto. Entonces, antes que nada les recuerdo, mi nombre es Isabel Cristina Quintero, yo hago parte del equipo de la Secretaría de Educación desde el programa Unidad de Atención Integral, UAI, y mi compañera. Y mi nombre, les recuerdo, María Teresa Morales, yo soy psicóloga de la Secretaría de Educación del programa Entorno Escolar Protector. Entonces, estamos pues siempre acompañándolos y apoyando en todo lo que sea necesario para que esos procesos de estos niños sean de mucho aprendizaje. Isa, entonces miremos, te doy Listo, vamos la a comenzar palabra. entonces reflexionando sobre dos cosas simples antes de entrar en materia, y es una frase que les trajimos hoy para que pensemos que es importante, no hay que temer a lo desconocido, solamente es necesario intentar comprenderlo. Es hora de comprender más para temer menos. Esta frase nos lleva pues como a que en esta época que empezamos como a retomar la virtualidad, no nos asustemos, ¿cierto? Nos va a tocar adaptarnos a una nueva realidad. Esa nueva realidad tiene unas La letra características a las cuales nosotros entonces tendremos que adaptarnos, y a partir de ellas, entonces vamos comprendiendo y entendiendo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser nuestro proceder frente a estas nuevas dinámicas? Entonces, bienvenidos hoy a este espacio nuevamente. Les voy a pasar un videíto. Me confirman, por favor, cuando estén viendo y que se escuche. Listo, Isa. Sí, ya se está viendo. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Bueno, acá el video entonces nos dice, los niños ven, los niños hacen, ¿cierto? Y nos invitan a hacer de nuestra influencia una influencia y un ejemplo positivo, ¿cierto? Como lo muestra la escena al final, en donde podemos ver a alguien se le caen los paquetes y el Señor le está ayudando, ¿cierto? Entonces, cuando los niños ven en nosotros unas influencias positivas, unas actitudes, nosotros siempre seremos ejemplo a seguir, y es importante que reflexionemos frente a que el ejemplo en ocasiones de las acciones que nosotros llevamos a cabo es más importante que lo que nosotros decimos. Entonces, es no contradecirnos a la hora de acompañar a los chicos y a los muchachos en esas acciones a implementar. Entonces, para esto vamos a tener hoy, y les trajimos unos tips para ese cuidado. Muy importante que en este acompañamiento nosotros estemos súper pendientes, ¿cierto? Y como les decía, y como nos decía el video, los niños ven, y lo que los niños ven, los niños hacen. Entonces ellos comienzan a hacer un reflejo de nuestro discurso, ¿cierto? Hablan incluso muchas veces de la manera en que en la casa se habla, replican las cosas que escuchan, y los patrones o los comportamientos son similares. Su capacidad para desarrollar o para tener elementos para reaccionar frente a ciertas situaciones tiene mucho que ver con lo que ellos han podido entender del mundo y han visto a través de lo que pasa en la casa. Entonces, la invitación hoy es como a que estos tips nos ayuden a acompañar en este proceso en que regresamos al colegio, y tengamos muy presente que
todas estas herramientas, ¿cierto? Es probable que ya las estemos utilizando, es probable que el hábito ya estaba diseñado antes y vamos a tener que retomar, porque entonces nuestro hijo va a empezar a llegar un poco más cansado, se le van a olvidar ciertas cosas, no recuerda ciertas otras de la dinámica, entonces es volver a involucrarnos dentro de lo que es esa dinámica escolar. María, vas a empezar tú con el primero. Se quedó. María, vas a empezar tú con el primero. Ay, se quedó paralizado. ¿Es el tuyo o es el mío? Yo creo que es el tuyo. Ay, bueno. Listo. Bueno, entonces, primero vamos a retomar todos esos hábitos de autocuidado, ¿cierto? En especial, súper importante ahora en la presencialidad, que inculquemos, sabemos pues que la institución tiene todos los protocolos establecidos y que no solamente eso no viene solo de la institución, sino que viene desde el ministerio, desde Secretaría de Educación, o sea, desde Secretaría de Salud, todos los protocolos de cumplimiento. Si ese cumplimiento de protocolos pues no se da, no solamente vamos a tener consecuencias en pues, con nuestro niño, nuestras niñas, en nuestra familia, sino en la institución en general, ¿cierto? Y lo que significa entonces, pues volver a cancelar o pues, no poder nuevamente estar presencial. Entonces ese cumplimiento, que tengamos pues como la responsabilidad, inculquemos ese hábito del autocuidado. A mí, pues me parece como que los niños lo han interiorizado de una manera súper lindos, pues o sea, con toda la responsabilidad se nota el compromiso de los niños, que a veces los adultos somos inclusive más tranquilos y yo pienso que ahí no podemos fallar ninguno, ni adultos ni niños, porque es importante que nosotros desde el ejemplo, pues, y desde cómo inculcamos esos compromisos, esas responsabilidades para cuidarme y para cuidarnos, ¿cierto? Entonces en el colegio y obvio en la casa y cuando estamos por fuera de casa, permanentemente, o sea, no nos cansaremos de insistir en el lavado de manos. El colegio, no sé si ustedes ya se dieron cuenta que a la entrada todos los niños hacen lavado y desinfección de manos. Estamos atentos todo el tiempo al uso de la mascarilla, que sabemos que es lo que más protege en este momento de cualquier riesgo, pues como pues de contagio del COVID, y el distanciamiento. Por eso tenemos también, yo sé que ahorita en primaria estamos trabajando solo 2 horitas, pero era la conducta de entrada para esta semana, muy probablemente para la otra semana ya tendremos entonces un protocolo diferente que la coordinadora estará pues comunicándoles. Pero ese distanciamiento, ya ustedes también lo evidenciaron, solamente en la mitad del grupo, un número limitado de estudiantes para que podamos mantener el distanciamiento. Todo el tiempo estamos orientando pues a los niños para que estén cumpliendo pues como con ese protocolo de no estar pegaditos todo el tiempo, y lo han, por lo menos en lo que hemos evidenciado ayer y hoy, lo han hecho súper comprometidos. Entonces es como inculcar esos hábitos que este año, ya hasta que terminemos, ya que vamos, es que ya julio se terminó, vamos la otra semanita ya para agosto, entonces ya es realmente muy poquito lo que nos queda del año. Ustedes saben que este segundo semestre como que vuela, entonces así vamos a terminar este año con todos estos protocolos y esperando pues que no vamos a tener un pico, ¿cierto? Que nos vuelva a limitar la presencialidad, pero vamos a terminar y queremos que estos hábitos se cumplan de aquí a que finalicemos el año. Listo. Vamos, Isa, Bueno, con... entonces vamos ahora con un segundo tip. Teniendo en cuenta como todo ese autocuidado, recordar que ahorita vamos al colegio, entonces es muy importante que ustedes validen las actividades que se están haciendo en el colegio, ¿cierto? Validar esa importancia del proceso escolar, recordarle a nuestros hijos que es importante lo que estamos haciendo ahora, que ir al colegio. Entonces voy a poner un ejemplo que pasa en otro colegio que no es Las Yermo, en un municipio que no es Medellín, con unas mamás que no son, y unos papás que no son ustedes. No, ir nada más para 2 horas, qué bobada ir nada más a 2 horas.
¿Y esas tareas para qué? ¿Y esa tarea tan boba para qué? ¿Cierto? ¿O ese trabajo tan largo para qué? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque a partir de nuestro discurso, nosotros validamos o invalidamos lo que se está haciendo en la institución educativa. Y es como si yo a ustedes hoy les digo, y yo le digo a María Teresa va para Bancolombia, ¿cierto? Y en ese momento yo vengo saliendo y le digo, hola María, ¿cómo estás? María me dice, bien, voy para Bancolombia. Yo digo, no, pues prepárese para hacer una fila de 3 horas porque yo me demoré 3 horas mientras me despachaban. ¿Ustedes creen que María Teresa va con la misma actitud y las ganas de ir a hacer la fila de Bancolombia? ¿Qué creen los papás que hay aquí? No, yo no se le baja el ánimo. Se le baja el ánimo, muy bien. Se nos baja el ánimo. Yo Uno como que ya, busco otra cosa que hacer. claro, uno lo piensa mejor y ya dice, no, yo entonces mejor mañana me voy madrugada, ¿cierto? No voy a ir a hacer una fila de 3 horas. Lo mismo pasa con los procesos escolares. Cuando nosotros le decimos entonces qué bobada, qué pereza de profesor, tan maluco, esas actividades delante de nuestros niños, invalidamos el proceso escolar. Entonces, desde el inicio empezamos a viciar esa visión frente a las actividades que se van a realizar, frente a la importancia que tiene esa actividad que van a realizar. Entonces, es importante que si bien podemos en ocasiones pensarlo, no lo digamos en voz alta delante de nuestros hijos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no les pase lo de la fila de Bancolombia. ¿Listo? María. Bueno, tengamos en cuenta en esta tercera posibilidad, que es tener en cuenta los días y los horarios. Como les digo, ya miramos a ver qué posibilidades o qué nos van a presentar para la otra semana. Si continúa como estamos en esta semanita, pues también vamos a ayudar a nuestros niños a que puedan ellos nuevamente retomar esa responsabilidad, que ellos se apropien de su horario. Entonces, que se apropien de cuáles son los días que voy al colegio, cuáles son los días que no tengo que ir, en qué horarios voy a estar y qué cosas tengo que tener en cuenta para poder estar bien y poder aprovechar ese espacio, si sea muy cortico, en el colegio, ¿cierto? Entonces, ayudémosle a los niños a que se apropien de eso. O sea, muy rico cuando las mamás son muy juiciosas y hacen ese horario. Por ejemplo, tenemos ahí el ejemplo muy bonito, pero los niños lo hacen muy lindo, y cuando son ellos quienes hacen conciencia de qué pasa el lunes, qué hago el martes, qué hago el miércoles, cómo organizo mis tiempos, ellos asumen esa responsabilidad y empiezan a generar autonomía, que es lo más importante. Yo diría que en este momento que podemos estar presencial nuevamente en el colegio, vamos a fortalecer muchísimo la autonomía en los niños. Facilita muchísimo el hecho de que ya ellos no tienen a su mamá y a su familia al pie, ¿cierto? En todo este año y medio, que es un tiempo considerable, muy largo, año y medio en el que ellos estuvieron al lado de sus papás, de sus tíos, sus abuelos, todos acompañando, y eso fue muy positivo. De paso, pues como felicitar a todas las familias por eso, muy positivo, pero eso también nos trajo ciertas situaciones que tenemos que valorar y evaluar, por ejemplo, en la parte de la autonomía, ¿cierto? María, hay Que una manito levantada, la mamá de José Alejandro, o no sé si es José Alejandro. José Tiene la mano Alejandro, levantada. sí, damos paso como preguntitas de una vez, Isa. Sí, de una vez. Listo, la mamá de José Alejandro. Buenas tardes, qué pena, es la tía. Ah, bueno, Eh, la tía, hola. Quería hacer una consulta. A ver, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de José Alejandro, para nosotros ha resultado como un poquito inconveniente el horario de 2 horas al día. Pues en mi caso, yo soy quien cuido al niño y el niño se mueve como conmigo porque los papás tienen unos horarios muy pesados. Eh, Nosotros no tuvimos la facilidad de conseguir un transporte, en parte pues porque también es muy traumático pensar en conseguir un transporte para que el niño vaya 2 horas nada más al colegio.
sobre todo porque en este momento, por ejemplo, mis dos hijas que están en dos colegios diferentes van día por medio o día o jornada completa, pero nada más, pero asisten a 4 clases o a 5 horas durante el día. Entonces, pues yo no sé, yo creo que es el único colegio en el que tengo como esta modalidad. El niño de por sí, el hecho de no estar ni en virtualidad ni recibiendo como las instrucciones, lo tiene afectado. Y pues cuando ustedes empezaron a hablar acerca de tener un horario fijo, yo quisiera saber si es horario simplemente de decir el lunes van a ver estas materias o si piensan contemplar el colegio otra metodología horaria para los chicos. Sí, yo no tengo la información clara, pero ustedes van a recibir mañana como orientación sobre cómo probablemente la otra semana o por tardar la siguiente, la de arriba, van a recibir un cambio de horarios. Entonces, no, esperar como todas esas orientaciones de parte de coordinación y de los directores de grupo, pero sí van a tener como unos cambios, unos ajustes, porque están viendo lo que usted acaba de mencionar, ¿cierto? O sea, 2 horas no, pues no está rindiendo lo que ellos quisieran trabajar. Entonces, bueno, esperemos esas orientaciones para que ya sepamos y podamos entonces, lo que veníamos diciendo, podamos entonces como ayudar a nuestros niños o nuestras niñas que se apropien de esos horarios, ¿cierto? Como que ellos asuman la responsabilidad de cuándo voy a estar en el colegio, qué debo llevar, qué debo tener listo, qué debo organizar, no solamente de tareas, sino de útiles, y que volvamos a retomar esos hábitos. Porque como lo decíamos ahorita, estando en casa tan acompañados de los adultos y eso fue positivo, pero a veces los niños se acomodan y muchos se acomodaron a que es mi mamá la que me está diciendo levántese que ya es hora, recuerda la tarea, a ver los cuadernos, a ver si la hizo, a ver yo le reviso o a ver si la hago porque pasó también, ¿cierto? A ver yo le hago la tarea para que no se atrase. Entonces ahora vamos a tener esa posibilidad de que ellos nuevamente sean muy autónomos, que estén pues como en esa capacidad de que en el colegio no va a estar la mamá, no va a estar como la familia, la tía. Entonces, vamos a aprovechar muchísimo esa posibilidad para fortalecer nuevamente esa autonomía, ¿cierto? Esa responsabilidad. Siempre nos tenemos que estar preguntando qué papás, qué mamás, qué tías, qué cuidadores somos. Los que preparan el camino para los hijos o los que preparan a sus hijos para el camino, sea el que sea, con todas las circunstancias, los obstáculos que a veces nos encontramos en el camino, ¿cierto? O soy de esos que cojo la piedrita por piedrita, se la pulo para que no se vaya a tropezar nunca, y resulta que estamos haciendo un trabajo que no nos corresponde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos ayudando a nuestros niños a que ellos sean quienes asuman responsabilidad en ese caminar, aún encontrándose con muchos riesgos, encontrándose con muchos obstáculos. Y por eso también es importante que ahorita, en ese regreso al colegio, los eduquemos en la valentía, ¿cierto? Sabemos que hay muchos temores. Sabemos que esto ha generado temores, que nos va a presentar muchos desafíos, pero vamos a educar en esa valentía y en esa responsabilidad que tenemos que asumir nuevamente. Entonces, no generemos el video que nos muestra Isa al principio, me parece importantísimo, aunque Isa se estaba como no se vio tan seguido, sino como por episodios, pues como por decirlo de alguna manera, pero ahí muestran cómo el ejemplo es el que realmente educa, ¿cierto? Entonces, eduquemos en esa capacidad que queremos que nuestros niños tengan en construir su propio camino, no les pulamos las piedritas. Si hay que tropezarse, eso siempre será el motivo y será una manera de aprender. Listo. Continuemos, Isa, con el Bueno, próximo. entonces en ese orden de ideas,
Hay otro tip importante a la hora de regresar al colegio y es como le decía María, como hemos estado una época por fuera, pues nosotros vamos desarrollando unos hábitos diferentes, vamos acomodando a nuestra dinámica de vida y entonces, ¿qué va pasando? Este gato quiere dar la charla a él. ¿Qué va pasando? Que entonces en ese orden de ideas, cuando estábamos en la clase virtual, resulta que la profe dice, hay que sacar unos colores. Y entonces él no tiene las cosas a la mano, pero mami, pásame los colores. O no tengo las tijeras. Mami, pásame unas tijeras, ¿cierto? Y entonces estamos nosotros ahí para solucionar. Ahorita que regresamos a la presencialidad, eso no va a ser posible. Entonces, como decía María, es muy importante el desarrollo de esos hábitos de autonomía. Entonces, uno de esos tips que podemos llevar a cabo ahorita es cuando nosotros veamos las materias que vamos a llevar o en que vamos a trabajar esta semana o este día al colegio, podemos hacer un checklist con los muchachos. ¿Listo? ¿Cómo así que un checklist, Isa? Vamos a hacer un listado de cosas que ellos deben empacar o van a necesitar para esas clases. Por ejemplo, normalmente yo siempre voy a necesitar el lápiz, ¿cierto? El borrador, voy a necesitar probablemente el lapicero, algunos colores y entonces el sacapuntas. Ahí está lo básico que debería empacar yo. Además de eso, entonces, también voy a necesitar los cuadernos de ese día, ¿cierto? El horario, si hay algún libro que acompañe estas actividades, alguna ficha o alguna guía, entonces tener la precaución de empacarla y también nos va a servir para que le empaquemos esta lista de chequeo en el bolso para que cuando ellos vayan a regresar verifiquen que cuenten con todo el material que se llevaron para el colegio y no empecemos a, no sé qué se me hizo el borrador, se me perdió el lápiz rojo, se me perdieron los colores, ¿cierto? Ese tipo de cosas para que los niños empiecen entonces a desarrollar el hábito precisamente de empacarlo y de verificar que realmente sí lleven o traigan todas las cosas que empacaron desde un inicio. ¿Aplica para qué? Para los paseos, aplica para salir a jugar, aplica para irse a amanecer a donde una amiguita, un amiguito o donde los primos a la pijamada. El checklist nos ayuda a que cada vez los chicos sean más independientes y creen el hábito de verificar que lo que empacamos, ¿cierto? Lo regresemos a la casa o que estemos empacando todo lo que vamos a necesitar. Inclusive, Isa, ayuda a agilizar la escritura y ayuda a la atención, porque ellos son los que deben estar muy atentos, qué es lo que debo hacer para que puedan ir chuleando. Bueno, importante también ayudarles a que retomen nuevamente el buen hábito de que cada día realizan esas actividades que se comprometieron a hacer, que se agendaron, que tienen planeadas, que nos orientaron en el colegio que se debía hacer. Porque pues ayuda a fortalecer muchísimo la disciplina, ¿cierto? Que sabemos que la inteligencia, parte de la inteligencia y el éxito y en la potencialización que hacemos de esa inteligencia está la disciplina, ¿cierto? En poder tener esa capacidad de realizar diariamente lo que yo en el tiempo que distribuyo en el día y organizo mis actividades, pues cumplo con lo que realmente me comprometí a hacer, ¿cierto? La palabra es procrastinar, ¿cierto? Procrastinar. Dejar para Procrastinar. lo último. Exacto, y lo hacemos mucho y somos los adultos quienes con el ejemplo estamos como replicando eso que lo puedo hacer mañana, no, si lo puedo hacer hoy, si lo planeé para hoy, yo me cumplo a mí mismo, ¿cierto? Entonces ese es el niño al que le vamos a decir, cúmplete y comprométete para ti mismo, no para los demás, sino para que él se sienta orgulloso de saber que eso que yo quería hacer hoy, fui capaz de hacerlo, ¿cierto? Que él se sienta orgulloso de mirar cómo responde y que su desempeño y los resultados son muy buenos para él mismo, obvio, también para lo que queremos en su proceso escolar, pero que se sienta muy También, orgulloso. María, es importante, ¿por qué? Porque
no es lo mismo la memoria lo que alcanza a recuperar en 2 días, en 3 días, en una semana, a hoy mismo, ¿cierto? Es como, hoy estamos hablando de estos tips y es probable que ustedes entonces hoy recuerden más fácil mi cara, ¿cierto? Recuerden tal vez algunos mi nombre y vamos a recordar, así ella nos dio una charla y nos está dando unos tips de cómo acompañar a los muchachos en, me acuerdo de tal vez se acuerden de algunos, pero no va a ser lo mismo si el tema les interesa mucho, entonces puede que se acuerden de todos, pero no será lo mismo que ustedes recuerden en 3 días o en una semana o tal vez en un mes, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante cuando nos acaban de explicar la actividad, hoy mismo tenemos fresquita esa explicación de la actividad, tratar de realizarla por lo mismo, por la permanencia de la información, para no confundirnos y porque hoy tenemos más claros esos conceptos para realizar cualquier tipo de actividad y nos acordamos todavía probablemente del discurso de la persona que estaba hablando. Ahora, si nosotros verificamos lo mismo y ustedes en un mes me vuelven a ver en el colegio, van a pensar, ah, sí, yo la vi ya una vez y nos dio una charla, no me acuerdo de qué. Ella ha dado varias, sí, sí. Y pueden que se acuerden de un ejemplo que les haya parecido charro o algo particular de lo que nosotros hayamos hablado que les haya parecido interesante. Entonces, importante realizar esas actividades el mismo día que recibimos la explicación, más para fortalecer esos procesos de memoria y acompañamiento y que sea más adecuado el desarrollo de esas habilidades y no se confundan de pronto con las instrucciones. El último, tenemos un último tip, y es que vamos a tener en cuenta a la hora de jugar, cuando nosotros vamos a jugar en el colegio, cuando vamos a jugar con los amigos en la casa, cuando vamos a jugar con los familiares, estos procesos de socialización, ¿cierto? Desarrollan en nosotros unas habilidades, en los niños esas habilidades, ellos aprenden por modelamiento a comportarse, cuando socializan con otros compañeros, tienen aprendizaje, ¿cierto? Esas habilidades de socialización, del poder responder, de solucionar el conflicto, de tener elementos para reaccionar frente a ciertas situaciones, nos lo regala ese proceso de estar con los otros. Entonces, posibilitémosle a los chicos el estar nuevamente en esos grupos de trabajo, el estar en la institución educativa, el poder relacionarse con pares. Además de eso, nos ayuda a comunicarnos de manera asertiva, al tener el contacto con el otro y no solamente con mis papás o con las personas que están conmigo, me ayuda a tener mayores elementos a la hora de conversar, ¿cierto? Un mayor léxico, poder entender que cuando el otro tiene ciertos gestos, me está entregando información, no solamente, ¿cierto? Desde lo que está en lo verbal, sino que hay información que me entrega también los gestos corporales, ¿cierto? El gesto que hace la otra persona, la posición que asume, y eso nosotros lo vamos aprendiendo a medida que compartimos con otras personas. Muy importante recordarles a los chicos, incluso dentro de nuestra casa, si llegan personas que nos vinieron a hacer la visita, si vamos a salir a visitar a otras personas, todas esas medidas de bioseguridad, porque como decía María, nosotros educamos con el ejemplo. Y si para nosotros es una bobada, o yo por donde me saco la mascarilla, no me lavo las manos y no estoy mostrándolo, los niños van a pensar que eso ya pasó. ¿Cierto? Porque ustedes son el adulto de referencia, el adulto de confianza, y lo que ustedes hacen, ellos están plenamente seguros de que es por el bien de ellos y que ustedes son las personas que los mantienen seguros. Entonces, si para nosotros no es importante, para ellos tampoco lo va a ser. Así nosotros se lo digamos, pero no lo hagamos. Entonces, pilas en este tipo de cosas, tengan en cuenta que a la hora de jugar con los niños, prevenirlos mucho frente a no nos vamos a intercambiar la mascarilla, como qué linda la tuya, préstamela, como somos mejores amigas, como best friends, como somos best friends, entonces ella me prestó la de ella, yo le presté la mía mientras estábamos en el colegio, evitar y irles inculcando, el evitar compartir el mecato, el juguito, la bebida que llevamos al colegio, no porque seamos egoístas, sino porque estamos en un momento particular en el que no es prudente realizar este tipo de prácticas, ¿cierto? El abrazarnos mucho, el compartir los alimentos o tocar el alimento del otro, entonces puede traernos como unas consecuencias importantes. Entonces, si bien es chévere y que ellos puedan estar otra vez en este espacio y socializar e ir desarrollando esas habilidades, importantísimo recordarles
¿cierto? Que hay que hacerlo con muchísima responsabilidad. María, no sé si tienes algo para... Isa, sí, no, tener presente como que el espacio de la escuela es por excelencia ese espacio donde nuestros hijos van a poner en práctica todo lo que enseñamos en casa, ¿cierto? Y donde ellos van a desarrollar esas habilidades de socialización y comunicación, de resolución de conflictos, como decías, Isa, porque ahí es cuando ellos no tienen la mamá al pie, ¿cierto? No está la tía, no está la abuela. Entonces ahí es donde ellos se ponen en juego en esa posibilidad de traer siempre todo lo que se ha enseñado en casa y que además propicia que construyan para ellos mismos posibilidades cada vez más de aprendizaje, ¿cierto? A lo que se tienen que enfrentar, ¿cierto? Porque es lo que posibilita la escuela. Entonces, eso pues no lo tuvimos durante año y medio. Entonces, ahora como tener muy en cuenta muy presente que de los grandes, las cosas positivas, los aprendizajes más significativos que se pueden tener en este momento en presencialidad es justamente ese desarrollo de habilidades sociales. Entonces, bueno, tenemos como un Podemos ratico ver si para que alguno ustedes tiene alguna nos pregunta, cuenten si tienen alguna aporte, duda, dudas. aporte. Hay dos opciones entonces, ¿todo quedó súper claro o no me entendieron nada? Ni a mí ni a María. Yo espero que sea la primera, ¿cierto? Aportes, dudas, experiencia que hayan tenido en estos 2 días, desafíos que se les han presentado frente a la presencialidad. Para mí ha sido de maravilla el hecho de que el niño volvió a clase, en realidad. Ay, O qué sea, rico. no, pero es que no es solamente por el hecho de que quizás por esas 2 horas, para mí han sido de maravilla y súper beneficiosas, quizás por la condición de mi hijo, de verdad que, o sea, eso le ha mejorado el humor, le ha mejorado todo, o sea, es increíble, para mí es increíble. Qué O rico, sea, Alexandra. sí. Por aquí hay una mamá también con la mano levantada, la mamá de Camila. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Pues estás? nosotros felices de que Camila esté yendo al colegio, ya que está, ¿cómo le digo yo? Estrenando colegio, estrenando amiguitos, los profesores, entonces Qué bien. es muy gratificante verla que se va con ese entusiasmo porque todo es nuevo, porque nos cambiamos de barrio, entonces nosotros estamos muy felices. Ay, eso nos Bueno, alegra mucho. Muy bienvenida bienvenidos. Camila al colegio. Sí, señora. Gracias. Camila, qué rico tenerte en el colegio. Bueno, mamás, entonces les recordamos, mi compañera es María Teresa, es la psicóloga de entorno protector que acompaña a la institución educativa. Yo soy Isabel Quintero, soy la docente de apoyo de la UAI y nosotros permanentemente acompañamos al colegio en caso de que ya se presente alguna particularidad, que requieran una asesoría o tengan alguna duda frente a cualquier situación, a nosotras nos pueden contactar a través de los profes. Ellos les dicen como en qué momentos estamos en las diferentes sedes o nos dejan los datos con ellas que nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Les agradecemos mucho el haberse regalado este espacio. Les felicitamos el compromiso por haberse conectado y acompañarnos hoy y esperamos pues que las herramientas que les hemos dado este día hayan sido de utilidad. Nos vemos en un próximo encuentro. María, si tienes algo para finalizar. Vamos a despedirnos y muchas gracias por estar hoy acá. Si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema, sí, como algún tema en que quisieran que apoyemos, también estamos pues como con la apertura de esas necesidades. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Muy, muy productiva la reunión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.